Cuba Información. Cuba y la presidencia española de la Unión Europea. La Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba, en un reciente comunicado, ha expresado que, iniciado el periodo en que el Estado español presidirá la Unión Europea, la solidaridad con Cuba se renueva y se refuerza en la lucha por la derogación de la llamada posición común. En este documento dice que el gobierno español que Cuba no es una prioridad en este mandato. Sin embargo, está claro que los intereses que este gobierno representa no son los mismos que tenemos los pueblos del Estado español, ni mucho menos los del pueblo cubano. ¿Qué nos puede comentar de este punto tan importante? Eso fue un comentario que yo escuché al canciller español Miguel Ángel Moratino cuando se le pregunta, bueno, ahora que España ocupa la presidencia en este semestre de la Unión Europea, pues un poco divagó y expresó que que no era una cuestión una prioridad en este momento. Claro. Es increíble. No es una prioridad para la Comunidad Económica Europea, para la Unión Europea, pero sí es una prioridad para Cuba. Porque esta posición común que se hizo, que se dictó por la Unión Europea, este mini bloqueo, se lo hizo en la época del gobierno Aznar, del gobierno del Partido Popular. Vemos que esta posición común no es nada más ni nada menos que la hermana no tan menor del bloqueo que mantiene Estados Unidos con Cuba. Este bloqueo desde casi más de 50 años y que las Naciones Unidas lo ha condenado. En el 2009, recordemos que fueron 187 países que frente a 3 votos en contra que lo condenaron y dos abstenciones que lo dejamos de largo. Pero queremos resaltar que la Unión Europea dice que mantendrá a través de sus Estados miembros, estará dispuesta a proporcionar ayuda humanitaria adecuada y supervisada previos a su distribución. Quiere decir que la Unión Europea va a seguir manteniendo este tipo de ayuda social, entre comillas, para Cuba, pero supeditado previo a la distribución y al control de estas ayudas. Y la Unión Europea debería recordar que Cuba posee a nivel de ayuda humanitaria y ayuda social, como lo habíamos visto en el caso de Haití y en el caso también de los otros países donde va llevando su ayuda, posee grupos humanos formados en ayudas humanitarias, médicos, alfabetizadores, una cantidad de personas en capacidad y en grado de sacar adelante cualquiera de estos proyectos o propuestas que puede presentar la Unión Europea. Estas acciones no tienen en sí mismas una repercusión económica contra Cuba, pero sí una gran repercusión política y de consecuencias graves para la creación de un estado de opinión en contra de Cuba. Vemos que estas propuestas llevan a reducir el nivel de representantes de los Estados miembros en sus viajes a Cuba. O sea, se hacen ver cada vez menos como que se presentan como un rechazo hacia la política de la isla. Se pretende además que la cooperación a través de las ONGs no compre los suministros de las empresas cubanas, que no se utilicen las empresas cubanas para la distribución y que vayan cooperantes de extranjeros. Es más, desde el tipo de vista político, invitan a los disidentes a cócteles y a fiestas de las embajadas. Hay que entender que el comercio de Cuba con la Unión Europea representa el 43% y el 40% es con la Unión Europea, pero el comercio de la Unión Europea con Cuba es del 0.04%. Aquí, Carlos, lo que está claro es que la Unión Europea, que no tiene una política exterior propia y se ve claramente en el caso de Cuba, pues ha seguido los pasos que ha marcado el imperialismo norteamericano y groseramente ha actuado con injerencismo en los asuntos de Cuba. Y ahí está, en los documentos que expone
cómo de forma solapada pretende ayudar para abrir la economía cubana, claro, trabajar en el aspecto económico. El ¿no? aspecto económico. O sea, Carlos, tú ibas a apuntar. Creo, Lázaro, que tú has dado un poco en el quid del asunto, ¿no? Todo el quid del asunto de la posición común europea contra Cuba, o sobre Cuba, que realmente es contra Cuba, como el quid del bloqueo económico tiene que ver con el sistema político-social que el pueblo cubano ha decidido tener. Exactamente. Y realmente lo que se pretende con esto es que vuelvan al sistema de libre mercado, unas veces con eufemismos, unas veces más descaradamente, otras veces menos descaradamente. Y yo lo que creo que es importante es que estos países de Europa, estos países progresistas de la culta Europa, especialmente como en el caso nuestro, de los que residimos aquí en España, que es del Partido Socialista, que se supone que es un partido progresista en el poder, pues se supone que ellos están plegados al principio de derecho internacional que dice respetar el derecho de cada país a mantener su soberanía, lo que implica elegir el sistema político en el que gobiernan, ¿no? Y definitivamente esto es lo único que hay atrás de la posición económica. Mira, hay una cosa, hay un punto clave, fíjate. Cuba es el único país de América Latina que no tiene un acuerdo de cooperación con la Unión Europea. Y sin embargo, esta Unión Europea mantiene acuerdos preferenciales con todos los países de América Latina y con otros muchos, tan respetuosos de derechos humanos como Israel, Marruecos, Turquía. Es una y quedándonos hipocresía. En Latinoamérica, perdón que te corte, por ejemplo, con Colombia, quien nos decía ahora la prensa, por ejemplo, que 2.400.000 personas han sido desplazadas desde la llegada de Uribe al poder.